Buen día, mi nombre es Laura Estefani Sutanemi Garay y hago parte de la carrera de Psicología en la unidad 3 de aprendizaje senso-percepción. El día de hoy vamos a dar una revisión de la percepción sensorial. Estos sistemas sensoriales que están intrincadamente conectados con nuestro cerebro. No solo nos informan sobre las cualidades físicas y químicas de nuestro entorno, sino que también evocan recuerdos, desencadenan emociones y enriquecen nuestra experiencia vital. A través de una secuencia precisa de eventos, desde la captación del estímulo por receptores especializados en la piel, la lengua y la nariz, hasta la transmisión de señales nerviosas al cerebro para su procesamiento e interpretación. Estos sentidos nos permiten navegar, disfrutar y comprender el universo que nos rodea. En esta exploración nos adentraremos en los mecanismos fascinantes que subyacen a cada uno de estos sentidos, destacando su interdependencia y su profunda influencia en nuestra percepción del sabor y la construcción de nuestra realidad sensorial. Los sentidos del tacto, gusto y olfato, entonces hablamos del estímulo a significado. Los sentidos nos permiten interactuar con el entorno al transformar la energía de los estímulos externos en señales eléctricas que el cerebro interpreta. El proceso de percepción sigue una secuencia común. Entonces está el estímulo, va directo al receptor, lo envía por la vía nerviosa y finalmente llega al cerebro. Nos enfocaremos en los procesos somatosensoriales cuando hablamos del sentido del tacto y quimiosensoriales del gusto y el olfato, analizando sus estructuras, vías y la generación del significado. Iniciaremos con el tacto, cuando hablamos de sus estructuras y procesos en los receptores de la piel. Terminaciones nerviosas libres, hablan del dolor y de la temperatura, el corpúsculo de Meissner, de ese tacto ligero, el corpúsculo de Pacini, que nos da información acerca de la presión y la vibración, y corpúsculos de Ruffini, dándonos esa información precisa del calor y el estiramiento. La corteza somatosensorial primaria, ubicada en el lóbulo parietal, es la principal área del procesamiento de la información, según Robles Muñoz. Un ejemplo claro, hablaríamos de tocar una taza de café caliente. Entonces hablamos de eh, el estímulo y el receptor. Cuando la mano toca la taza, el calor básicamente sería el estímulo y las terminaciones nerviosas en la piel, llamadas corpúsculos de Ruffini, y las terminaciones nerviosas libres serían ya los receptores que captan esa energía térmica. La vía hacia el cerebro, entonces la señal del calor que se convierte en el impulso eléctrico que sube por los nervios del brazo hasta la médula espinal. De ahí ascienden a la estación de relevo en el cerebro, llamada tálamo. Y hablamos del procesamiento del significado, cuando el tálamo envía la señal a la corteza somatosensorial primaria en el lóbulo parietal, y en esta área es donde el cerebro siente el calor de inmediato. Entonces el cerebro procesa esa información y genera el significado de que la taza está caliente. Y claramente si está demasiado caliente, el cerebro le ordena retirar la mano para evitar, pues obviamente, una quemadura. Entonces aquí ejemplificamos con la imagen y hablamos de esa integración en la corteza somatosensorial, que es la ubicación, la intensidad y el tipo de estímulo. Entonces encontramos que hay una asociación con experiencias previas para generar esa interpretación. Claro está que desde pequeños entonces empezamos a involucrarnos y a explorar, y ya sabemos que si en algún momento encontramos una llama o está el hielo cerca de nosotros, pues no lo vamos a ir a, a meter la mano o a tocar el hielo por mucho tiempo, porque vamos a encontrar una quemadura, con frío o con calor. Ya empezamos aquí a tocar el tema del gusto, del sabor a la experiencia, ¿no? Encontramos que lo primero que llevamos a la boca
en la comida, una bebida, pues vamos a encontrar las papilas gustativas. Caliciformes, fungiformes y filiformes están dentro de nuestra lengua, desde la punta hasta dentro de la lengua. En la parte de los lados también la encontramos. Y los botones gustativos con quimioreceptores que nos dan información de los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y humano. En cuanto a la estructura, entonces pues encontramos que las papilas gustativas son pequeñas y protuberantes en toda la lengua. Dentro de las papilas pues hay contenido de células receptoras, que son esas que nos llevan esa información de los sabores. Entonces aquí podríamos hablar de un ejemplo propio, probar un limón. Entonces el estímulo y el receptor es cuando ponemos ese pedazo de limón en la boca. Las moléculas del ácido pues serían el estímulo, claramente. Estas moléculas se disuelven en la saliva y activan las células receptoras, que están ubicadas dentro de los botones gustativos de la lengua. Ya la vía del cerebro, pues las células gustativas envían impulsos eléctricos a través de los nervios craneales y pues estas señales pasan por el tronco encefálico y el tálamo, que sería la estación de relevo. El procesamiento y el significado, pues finalmente la señal llega a la corteza gustativa del cerebro, que está en la ínsula. Ahí es donde el cerebro interpreta el sabor como ácido. Y pues el significado ya lo crea uno en el cerebro cuando relaciona ese sabor con la idea de un limón, lo que a menudo provoca es una reacción física en la cara, como arrugarla o sacar la lengua, eh, entre otras. Entonces acá tenemos una definición en cuanto a la imagen, no con un limón, sino con una fresa. Y pues el direccionamiento total del tronco encefálico al tálamo, la corteza gustativa, ínsula y el opérculo frontal. Entonces es claro que el cerebro combina la información química con señales olfativas y táctiles en la boca para una experiencia gustativa completa. Entonces acá hablamos de esa información que comparte el tacto, el gusto y el olfato. ¿Sí? Todas tienen una información diferente, pero llegan a darnos una información completa en cuanto al gusto, el olor de, de, de diferentes comidas, bebidas, entre otras. Siendo el olfato el sentido más directo al cerebro, vamos a encontrar su estructura, el epitelio olfatorio ubicado en la parte superior de la cavidad nasal, los receptores olfatorios, que son esas células especializadas con cilios que detectan las moléculas del olor, el bulbo olfatorio, que es la estructura cerebral donde las señales de los receptores se organizan y se procesan. Hablamos de las moléculas volátiles del olor, que son inhaladas y se unen a los receptores olfatorios. Esos impulsos viajan directamente a través del bulbo olfatorio y pues a diferencia de los otros sentidos, eh, la vía olfativa no pasa por el tálamo, sino que se proyecta directamente a la corteza olfatoria del sistema límbico, lo que explica las fuertes conexiones con la memoria de las emociones. Pues, para ejemplificar, hablamos del olor a pan recién horneado, ¿sí? Entonces tendríamos que el estímulo y el receptor, entonces el olor del pan son esas moléculas volátiles en el aire. Al inhalar esas moléculas viajan hacia el epitelio olfatorio de la nariz, donde se adhieren a los receptores olfatorios. Ya la vía hacia el cerebro, entonces, pues como indiqué anteriormente, el olfato es el único que no va directamente al tálamo. Esa señal viaja directamente a través del bulbo olfatorio y de ahí a la corteza olfatoria y al sistema límbico, dándonos pues esa relación con las emociones y los recuerdos. El procesamiento del significado, entonces el cerebro procesa ese olor y le da un significado. No solo es oler el pan, sino que el olor puede evocar un recuerdo de la infancia o una sensación de felicidad debido a la conexión directa con el sistema límbico. ¿Sí? Ya la percepción eh, se, se completa con el significado y la emoción que le da el olor. Entonces acá también hacemos una asociación. Puede ser que olemos una galleta
horneada y recordamos que quizás en nuestra casa cuando éramos pequeños pues hacían galletitas y nos lleva a todo ese proceso de integración y de relación de emociones y memoria y dándole ese significado positivo o negativo. En cuanto a la tabla comparativa, pues hablamos de los tres sentidos, el tipo de energía captada, hablamos del tacto cuando es mecánica, sabemos que hablamos de presión, temperatura y vibración, ya anteriormente de la estructura, pues los corpúsculos de Meissner, Pacini, Merkel y esas terminaciones libres que pues llevan a la vía del cerebro, de la médula espinal del tálamo y a la corteza somatosensorial. El gusto, pues obviamente el tipo de energía captada es la química con las moléculas solubles, llevándonos la información desde los botones gustativos y pasando por los nervios y el tálamo a la corteza gustativa. Y del olfato, que también es química, moléculas volátiles, va a los receptores olfatorios, llevándolo y por la vía del bulbo olfatorio a la corteza olfatoria y al área de la corteza olfatoria primaria y sistema límbico. Y para concluir, pues decimos que los sentidos son interdependientes. La experiencia del sabor es una combinación de percepción gustativa y olfativa. Hablamos de ese complemento entre esos tres sentidos que nos llevan a evocar recuerdos, que nos dan satisfacción al comer, a un olor en particular. El cerebro no solo recibe datos, sino que los interpreta basándose en experiencias previas, emociones y contexto. Agradezco mucho, una feliz tarde.